Bueno, recuerden ustedes que habíamos estado trabajando un problemita muy interesante, algo básico, que habíamos trabajado con el método ensayo y error. Y, bueno, habíamos hecho iteraciones para los diferentes intervalos de hora, y había algo raro, ¿no? Por así llamarlo, donde, por ejemplo, para la segunda hora asumimos un valor y al asumir ese primer valor como que resultó ok. Y ahí terminamos la iteración, pero pasa que en realidad este problemita estaba algo trampeado, porque con los chicos trabajar como para el primer intervalo de hora, hacer más iteraciones pues toma tiempo, y estaba trampeado. Yo asumí valores ya que eran exactos para no hacer iteraciones, y que no, en resumen, no realizamos, no hicimos iteraciones para los diferentes intervalos de hora. Ese es el método que vamos a aprender en esta oportunidad. Ese método se llama método analítico, también lo conocen como método solver, que vamos a encontrar la solución directa y no vamos a acudir a hacer esas iteraciones, ¿no? Como el primer intervalo de hora. Bien, entonces decimos método analítico, y vamos a hacer ese método analítico para este mismo problema. Es el mismo problema para el que vamos a hacer. La idea está en generar básicamente una ecuación en función a una sola variable y no depender de una y querer hacer iteraciones. Entonces recuerden ustedes que cuando estábamos acá, vale la pena volver, que la idea estaba en que si el calculado es igual al asumido en términos de tirante, era ok y terminábamos la iteración en términos de tirante. Entonces vamos a nosotros generar una ecuación algo trampeada, si lo podemos llamar así, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, en términos de altura final, que la altura final calculada menos la altura final asumida, que sea igual a 0, y esta va a ser nuestra ecuación de partida, que lo vamos a llamar, que nos va a ayudar a determinar la solución exacta sin hacer iteraciones, y esto lo conocemos como método analítico o método solver. Entonces, para nuestro problemita, para este mismo, recuerden ustedes que tenemos, decíamos, para la primera hora, nuestro tirante inicial era 0, la altura inicial era 15 metros, que estaba justamente acá, los 15 metros, nos estaba rebalsando, y el volumen era 20 hectómetros cúbicos y estaba entrando 100 metros cúbicos segundo. Teníamos nuestra relación volumen-altura y nuestra relación altura-volumen también, y eso es algo que requerimos para trabajar este método. Bien, entonces, ¿qué tal si decimos altura final calculada menos altura asumida es igual a 0? La altura final calculada lo vamos a trabajar con nuestra relación de altura-volumen, porque esta va a ser la altura calculada con la que calculábamos. En resumen, esta es la que vamos a trabajar para nuestra altura final calculada. Entonces, recuerden ustedes que acá la altura final calculada solamente era 1 sobre 1.33 por el volumen. Entonces acá pongo 1 sobre 1.33 multiplicado por el volumen. Y este volumen es algo interesante. Este volumen es anotémoslo a ver acá arribita. Este volumen viene de la ecuación de la continuidad, que habíamos dicho que input menos output es igual a delta ds delta dt. Y acá que nosotros podíamos despejar delta ds era volumen final menos volumen inicial delta dt, y de ahí que volumen final era input por delta dt menos output por delta dt más el volumen inicial. Es con esta ecuación con la que nosotros hemos estado trabajando el problemita anterior. Este volumen final es el que vamos a trabajar acá, ¿de acuerdo? Entonces ponemos 1 sobre 1.33 volumen, pero este volumen va a ser este de acá, entonces input por delta t. Bueno, aquí me faltó, ¿no? Perdón, vamos a poner eso para no confundirnos. Input por delta dt menos output. Ya. Input, entonces el input, acá está un poquito desordenado, perdón. Primero está el volumen inicial. Caramba, vamos a poner eso, volumen inicial más input por delta dt menos output. Ahí está. Ya, bueno. El volumen inicial entonces es 20 hectómetros cúbicos. El input es de 100 por el tiempo, factor de conversión, menos el caudal de salida, que igual es 236 por tirante a la 3 medios, ahí está. Igual, tirante inicial más tirante final, no lo olvidemos, ¿no? Promedio,
tirante inicial más tirante final promedio multiplicado por el tiempo también. Bueno, entonces ya tenemos todo esto acá en la ecuación, ya lo tenemos. Y luego viene esto menos la altura, ahí está, altura final calculada, menos la altura final asumida, igual a 0. Entonces esto sería la altura final asumida, pero mira que aquí está un poquito más trabajada, por el simple motivo de que acá en este primer término el tirante lo tenemos en función al tirante, y acá lo tenemos esta altura final asumida, lo vamos a trabajar en términos de tirante también. Entonces esta altura final asumida no va a ser nada más que 15, la altura del embalse era 15, menos el tirante final, bueno, más el tirante final, y obviamente esa sería la altura final asumida. A ver, veámoslo un poquito mejor esto con el esquema, ¿no? O sea, si nosotros tenemos acá esta altura final, vamos a acercarlo, tenemos acá que esta altura final no sería nada más que la altura del vertedero de excedencia 15 más este tirante, más un tirante final. Entonces ahí que esa altura final asumida no va a ser nada más que 15 más el tirante final. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a poner acá. Este término ya lo tenemos trabajado, pero la altura final asumida va a ser igual a 15 más un tirante final. A medida que el tirante final aumenta, pues el 15 más ese otro tirante, ¿no? Entonces aquí ya lo tengo un poquito más trabajado. Esta es la altura final. Entonces la altura final calculada es esto y la altura final asumida es esto. Pues mira que hay algo muy interesante. Ahora tenemos toda esta ecuación en función a una sola incógnita, siendo esta incógnita el tirante final. Entonces vamos a trabajar con la calculadora, ponemos ahí toda esta expresión, pero pilas, cuidado con poner toda la expresión así como lo tenemos, con 1 por 10 a la 6, tener cuidado las unidades, por el tiempo. Tenemos todo, ponemos todo esto en la calculadora en función a una sola incógnita. Pongamos una incógnita de la calculadora con X, le damos Shift Solver y vamos a poder encontrar cuál es este valorcito de tirante final. De esa manera, de manera directa podemos encontrar el valor del tirante. Entonces mira que yo hice lo mismo, puse todo esto en función a una sola variable y encontramos que el tirante final era 0.246. Y me parece algo un poquito familiar ese número, porque nosotros cuando vamos a reducir esto, porque nosotros cuando trabajamos acá iteraciones, cuando trabajamos acá nosotros iteraciones, habíamos hecho iteraciones o una segunda iteración, y en acá nuestro valor exacto nos salió de 0.246. Pero en acá nosotros no hicimos iteraciones, lo trampeamos una ecuación, generamos una ecuación con una sola incógnita y encontramos que el tirante final era de 0.246, siendo esta la solución exacta. Con esta determiné la altura final, que solamente sería la altura más la altura final. Sería la altura final. Vamos a usar esto. La altura final no sería nada más que la altura del vertedero de demasía, que es 15, más ese tirante final. De esa forma encuentro el tirante, la altura final, que en este caso 15.246. Reemplazo esta altura final en mi relación volumen-altura y encuentro el volumen final. Y así de manera directa y un poco más rápida, pues puedo encontrar esta información de tirante final, altura final y volumen final para mi primera hora. Entonces con la misma idea trabajo para mi segunda hora. Tenemos ahí 15 metros la altura del vertedero, y obviamente que para el segundo intervalo, aquí está, ¿no? El input es 200, entonces está entrando un poco más, está entrando mayor caudal, está entrando un input 2 igual a 200 hacia el embalse.
Entonces va a estar claro que el tirante tiene que aumentar. Este tirante va a ir aumentando, el caudal de salida también va a ir aumentando, y hacemos lo mismo. Entonces esta condición final va a ser condición inicial, información inicial para mi segunda intervaladora, y trabajamos con esta misma ecuación, y donde tenemos 1 sobre 33, el volumen inicial ya no es 20, es 20.324 más el input ya no es 100, es 200, el tiempo, el factor de conversión, menos el output de salida, el tirante promedio, tirante inicial ya no es 0, es 0.246, tirante final promedio por 3.600 menos la altura asumida, que esa altura asumida no era nada más que la altura del vertedero más este tirante que va a ir variando, ¿no? Entonces más el tirante final, esa sería la altura final asumida, igual a 0. Volvemos a tener una sola ecuación en función a una sola incógnita, reemplazamos todo eso en nuestra calculadora, así tal y como vemos, en función a una sola incógnita, y pues simplemente le damos Shift Solver, y de esa forma, no sé, por ejemplo ahí tuviéramos 2 más x igual a 0, pero nosotros ponemos esa expresión, ¿no? Le damos Shift Solver y vamos a encontrar de arranque la solución exacta. Déjame que comprobemos, pero voy a detener el video para no hacerlo muy largo. Voy a poner esta expresión y vamos a encontrar este tirante final. Bueno, ya reemplazamos toda esta expresión en la calculadora. Ponemos el caudal de entrada, el factor de conversión, el output, prácticamente todo. Ahí tendría que estar elevado a la 3 medios, ahí está 1.5, es lo mismo, menos la altura final asumida, 15 más x igual a 0. Le vamos a dar entonces Shift Solver y vamos a encontrar el valor de x. Nos da 0.600, aproximadamente 0.609, ¿no? 0.609 entonces. Que como si recordamos que también se nos hace algo familiar que aquí habíamos trabajado, que tenemos aquí está, ¿no? Tenemos un valor de 0.609, entonces yo por eso es que asumí directamente este valor, bueno, algo cercano, y de ahí que encontramos la solución directa para no estar iterando. Pero es muy importante haber hecho el método de ensayo y error, porque va a haber casitos donde vamos a tener expresiones de relación altura-volumen muy interesante, y en resumen va a haber ocasiones que vamos a necesariamente acudir a este método de ensayo y error, y va a ser la mejor opción. Para este caso, para este vertedero de masía y con la información que teníamos, pues resultó también sencillo trabajar este método directo. Pero como comento, va a haber ocasiones donde trabajar el método ensayo y error va a ser una mejor opción. Bien, entonces también te dejo como tarea que puedas hacer este mismo trabajito para las diferentes horas y poder comprobar lo que hayas trabajado con tu método de ensayo y error.